trayéndolos a los montos que dice la legislación guatemalteca. Eso en todo caso sí está tratando de poner un límite. Imaginémonos y hay una gran diferencia imaginémonos que a 29.000 guatemaltecos que da beneficiado el Programa Nacional de Resarcimiento les fijamos, si la Corte hubiera conocido montos que se han pagado de millones de dólares. No hay dinero para pagar, y todas las víctimas merecen igual trato. Todas las víctimas deben de ser tratadas de igual forma y sus resarcimientos calculados con los mismos montos. No puede haber un procedimiento paralelo de reparación que contraviene el programa de Guatemala de reparación. Eso rompe la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley requeriría, en todo caso, que cuando la Corte condena se refiera al Programa Nacional de Resarcimiento y todos tengan contrato igualitario. Mónica Leonardo, ¿comparte ese criterio el Movimiento Pro Justicia? No, más allá de lo que se piense que sea adecuado o correcto a la luz de criterios que en realidad no tienden a la equidad o a la igualdad que se puede estar argumentando, hay que circunscribirnos a las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala. Y estas están definidas según los alcances que le ha dado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en muchos de sus casos ha indicado que a pesar de programas de reparaciones que pueda haber a nivel estatal, las reparaciones que ordena la Corte Interamericana llevan un sentido mucho más allá. No es solo un monto económico, sino son aquellas reparaciones que van a tender a que pueda haber una reparación colectiva en la sociedad, a través del reconocimiento de la violación a un derecho humano, a través de medidas para garantizar la no repetición. Mónica, una cosa que se ha planteado es que, y lo que se ha dicho públicamente, que aquí viene un poco la confusión, es que este acuerdo gubernativo impide la persecución penal de personas individuales. ¿Ese es el caso? No, porque ahí es bueno que podamos aclarar lo que menciona aquí, que en primer punto, que este acuerdo gubernativo, a pesar de las inconstitucionalidades de que adolece y si subsistiera a pesar de todos estos errores que contienen la forma y en el fondo, únicamente podría regir cualquier declaración unilateral que haga el Estado a futuro. Es decir, que no va a aplicar para los casos que ya han sido discutidos en una anterioridad y que han sido ya objeto de una condena por parte de la Corte. Pero Mónica, replanteo la pregunta como lo hacía Claudia al inicio. En este caso en particular, y teniendo los argumentos que hacía el secretario, la Corte Interamericana no conoce individualmente casos penales en contra de personas individuales, ni limitaría este acuerdo gubernativo la persecución en Guatemala o fuera de Guatemala para casos penales directamente. No, en efecto, no están vinculados de esa manera, a pesar de que lo vemos en un marco mucho más grande del tema de justicia y cómo esa obligación del Estado de Guatemala cae en llevar a estas personas ante la justicia. Vemos que estos procesos penales no están siendo llevados como consecuencia de una sentencia de la Corte Interamericana, sino como procesos impulsados por el Ministerio Público o por querellantes adhesivos formados por organizaciones de víctimas. A mí me llama muchísimo la atención el punto que discutía el secretario de la Paz sobre esas cantidades que ha dictado la Corte Interamericana en sus sentencias y las cantidades que dicta, por ejemplo, el programa de resarcimiento. He reunido una serie de cifras y, por ejemplo, en Plan de Sánchez, una víctima recibe $25,000 en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se compara con la cifra promedio que reciben las víctimas en el programa nacional, 44,000 quetzales. 24,000. ¿Cómo se 44,000 por familia, entiendo yo, 24,000 personalmente, exactamente? ¿Cómo se llega a definir esa cifra? ¿Qué fórmula utilizan? Se hacen estudios actuariales. Se hacen estudios actuariales porque una persona tenía un trabajo determinado, dejó de tener ganancias, tantos años, edad. Se hacen los estudios para calcular. Y en Guatemala hay una forma de cálculo adecuada a la realidad guatemalteca. La Corte Interamericana ha hecho cálculos y montos que pareciera que no responden a la realidad guatemalteca y rompen la igualdad frente a la ley de todas las víctimas del enfrentamiento. Como se fijan cantidades que han llegado a ser millones de quetzales, cuando, es decir, no corresponde a la realidad. Por eso es. Ahora, el punto fundamental es que no tiene competencia para el caso.
En el caso en los que tiene competencia, debería de haber una referencia al programa de reparación guatemalteco para respetar la igualdad ante la ley. Bueno, solo una pregunta basada en la misma lógica que le decía Mónica hace un momento. Si nada de esto afecta, si el problema es que la Corte no ha estado respetando lo que en principio decía la reserva que había planteado ya Guatemala, era emitir un nuevo acuerdo gubernativo, la solución era hacer un reclamo ante la Corte, porque incluso la forma en que está planteado el acuerdo, pues tiene un montón de vicios, de forma y de fondo. Yo no lo veo ningún Pero tiene unos con respecto al nombre que está denominado en el artículo 1. Si se mete en la computadora y pone Corte Interamericana de Justicia, le salen artículos donde se refiere indistintamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero sin embargo la Corte del Derecho no es la página web, es la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero miren, el acuerdo es clarísimo. Se refiere a una interpretación de un acuerdo. Está suspendido en este momento porque el presidente argumenta no lo vamos a presentar. ¿Qué objeto tiene presentarlo si de todo modo la reserva ya existe en el convenio? Es cómo debe la Corte interpretar la reserva que se hizo en 1987. El presidente lo que ha dicho es, el acuerdo está en vigor, hay que depositarlo ante la Secretaría de la OEA. El presidente es un hombre de diálogo. El presidente ve que hay o no entendimiento o dudas sobre la interpretación y el alcance del acuerdo y abre un diálogo sobre el mismo y su contenido. Y sobre todo, para María, que se aclare que Guatemala no está, el gobierno de Guatemala no está negando hechos, ni está negando responsabilidad, ni está negando resarcimiento. Gracias, Mónica. Gracias, Tono. Por lo menos aclaramos un poco algunos de los aspectos que estaban sobre la mesa. Hay muchos más todavía que faltarán, así que gracias por habernos acompañado. Vamos a ir al corte. Estamos acá en las 8:45. Volvemos en un minuto.